Bienvenidos una vez más, rosoneros, a su canal Milan Chile. Hoy les traemos el capítulo 2 de nuestra sección que titulamos El Rincón de Quilpin. Saludos, soy su anfitrión, David Mora, y los llevaré por el capítulo que ustedes eligieron, la historia de San Siro. Quédense atentos a nuestras redes sociales, porque ahí va a salir la votación del que será nuestro tercer capítulo. Antes de continuar, síganos aquí en el canal, pongan suscribirse, active la campanita y vamos. El estadio calcístico San Siro comenzó su construcción a finales de 1925. A instancias, el presidente del Milan, don Piero Pirelli, como pueden recordar que fue uno de los socios fundadores del club y presidente desde 1909, en ese entonces era urgente la creación de un estadio para el club. La creciente afición era demasiado grande y la arena cívica donde Milan hacía de local o el Trotter no era suficiente. Así obtuvo los medios necesarios para construir el estadio para el club, en el distrito de San Siro, donde toma su nombre. Finalmente, los trabajos solamente duraron 13 meses. Su aforo inicial era de 35.000 espectadores y se inaugura un 19 de septiembre de 1926 en un partido amistoso, nada más ni nada menos que contra el Inter. Partido que terminó con una apabullante victoria del Inter por sobre el Milan por 6-3. El proyecto de Strachini Cugini supuso un gasto equivalente a 1,8 millones de euros en la actualidad. El primer partido oficial en Liga se jugó un 6 de octubre entre el Milan y el Sampdoria Daranese, que terminó con una derrota por 1-2. Mientras tanto, el bautismo internacional se remonta a un amistoso el 20 de febrero de 1927, en donde se enfrentó Italia versus Checoslovaquia, que terminó con un empate 2-2. El primer evento de importancia internacional que albergó San Siro fue el Mundial organizado por Italia en 1934, luego del éxito de la competición organizada en Uruguay, donde se disputaron 3 partidos en los pastos de San Siro. Suiza versus Holanda, con un marcador favorable para los suizos por 3-2, Alemania versus Suecia, triunfo germano por 2-1, y por último la semifinal entre Italia y Austria, que favoreció al elenco italiano por la cuenta mínima con gol de Enrique Guaita, un tanto polémico, porque los austriacos reclamaron falta sobre su portero Peter Platzer. El mundial termina con la coronación del primer título de la Azzurra como campeón mundial. En 1933 dimite el presidente Mario Benazzoli por motivos de salud y asume como comisionado extraordinario Luigi Rabasco, quien está al mando hasta 1936. Bajo el mandato de este último, debido a los problemas financieros que acarreaba el Milan durante muchos años, se decidió vender a la comuna de Milán el estadio de Pirelli, el estadio de Milán. La comuna de Milán, ante la creciente popularidad del cuadro rosonero, decide realizar la primera remodelación. El proyecto de ampliación diseñado por el arquitecto Roca y el ingeniero Calzolari aprovechó las estructuras preexistentes que soportaban un sistema de escalones y una serie de rampas de acceso externas, aumentando su aforo, tomando más o menos la forma que tiene hoy en día, aumentando su capacidad máxima desde entonces para quedar con cerca de 150.000 asientos. La construcción demoró 2 años, siendo así el estadio más grande del mundo hasta 1955. El debut del nuevo estadio San Siro fue un amistoso entre Italia e Inglaterra en 1939 que terminó con empate 2-2. Posterior a esto estalló la Segunda Guerra Mundial y poca acción vio el estadio. Ya en 1947, Inter se trasladaría de forma definitiva al estadio, dejando de lado su antiguo estadio, la Arena Cívica de Milán. Por ese entonces, y desde entonces, Milan e Inter comparten este histórico estadio. En 1954 se desarrolló una nueva remodelación del Estadio San Siro, un proyecto largamente deseado por ambos clubes, pero por problemas técnicos debido al suelo arcilloso que contaba el terreno, se dejó el proyecto a medio hacer. En ese entonces, Milan e Inter tuvieron que jugar bajo un estadio a medio terminar, debido a que se tuvo que realizar un trabajo de mayor ingeniería para poder corregir este problema. Finalmente, en 1955 se lograron terminar los trabajos. Sin embargo, se bajó el aforo que tenía el proyecto inicial, que era de cerca de 100.000 espectadores, a cerca de 85.000.
La inauguración del nuevo estadio San Siro se realizó con un partido entre el Milan y el Dinamo de Moscú, que finalizó con derrota rosonera por 4-1. En 1954 se inició la creación de asientos en las gradas equipadas con un asiento personal. Hasta entonces eran los clásicos y antiguos tablones. Esto condujo a una notable reducción adicional de asientos, que redujo el aforo máximo a 85.000 espectadores en 1955. Posteriormente se realizó el trabajo de iluminación del estadio, que hasta el año 1957 no poseía en ningún sentido, asumiendo el costo el cuadro rosonero. Desde ese entonces 150 focos iluminaron el estadio, haciendo posible los partidos nocturnos, siendo el primer estadio en Italia en iluminar sus juegos. En la temporada del 57 y 58, donde Milan hace una estupenda campaña europea, podemos destacar la semifinal contra el coloso inglés Manchester United, donde con un San Siro con 80.000 espectadores, el club rosonero vence por 4-0, con goles de Chiafino en el 3 y en el 77, Liedholm en el 52 de penal y Danova en el 67. Lamentablemente, posteriormente en la final se pierde contra el poderosísimo Real Madrid de Di Stéfano. El 23 de septiembre de 1964 se disputa la primera final intercontinental entre el Inter e Independiente de Avellaneda, con victoria para los italianos por la cuenta mínima. Ese año, en un tercer partido, el Inter se queda con el campeonato. Al año siguiente, en 1965, cuando el Estadio San Siro alberga su primera final de la Copa Europea de Campeones, en la cual disputa la final el Inter de Mazzola y el Benfica de Eusebio, quedándose con el máximo título europeo por segunda vez consecutiva el cuadro italiano, luego de ganar 1-0 a los lusos. Posteriormente, el 8 de septiembre de 1965, el Inter enfrenta otra vez al multicampeón americano Independiente de Avellaneda en la primera final de la Copa Intercontinental, venciendo por 3-0 a los argentinos. Posteriormente, empatan 0-0 en Argentina, quedándose otra vez con el título intercontinental. En 1967 podemos decir que se levantó el primer marcador electrónico. El 8 de octubre de 1969 era turno del Milan. En esta ocasión, luego de haber ganado contundentemente su segundo título continental contra el Ajax de Cruyff, era turno de recibir en San Siro al durísimo Independiente de Avellaneda. Los de Nerio Rocco ganan contundentemente con dopieta de Sormani y con gol de Combin para ir con una tranquila ventaja de 3-0 al partido de vuelta. Ese infame partido que quedó grabado como uno de los más violentos en la historia del fútbol mundial. Pero ese puede ser tema para un próximo capítulo. Finalmente, los de Nerio Rocco quedan con el título intercontinental. Y el partido de vuelta podríamos decir que es el principio del final de la Copa Intercontinental. Al año siguiente, en 1970, San Siro recibe otra final continental. Esta vez es turno del Feyenoord, quien había eliminado al vigente campeón Milan en octavos de final, enfrentaba al Celtic, escocés. El partido termina empate 1-1 en los 90 minutos, y a falta de 3 minutos del final de la segunda prórroga, Ove Kimball le da la victoria a los de Rotterdam, siendo este el primer título europeo para un club holandés. En la década del 70 no hay tantos hitos que remarcar. No es hacia finales de la década, en 1979, que se renovó el segundo anillo, construido en 1939, y se reemplazó por completo el sistema de iluminación. El 21 de agosto de 1979 muere en Milán a los 68 años Giuseppe Meazza, y el 3 de marzo de 1980 la dirigencia de Inter y Milan, en mutuo acuerdo, deciden cambiar el nombre del estadio de San Siro a Giuseppe Meazza, y se instala una placa conmemorativa en la entrada principal. Entre el 11 y el 22 de junio de 1980, Italia albergó la sexta edición de la Eurocopa, donde no podía faltar a la cita el mítico Estadio San Siro, o recientemente bautizado Giuseppe Meazza. En esta edición era la primera vez que en la ronda final la disputaban 8 equipos. Anteriormente solamente llegaban 4 a la ronda final. Y el pasto de San Siro se jugaron 3 partidos de la fase de grupos. En el grupo A, el partido entre Checoslovaquia y Holanda, que terminó con un empate 1-1. Por el grupo B vio 2 partidos, el empate sin goles entre Italia y España y la victoria de Bélgica sobre los españoles por 2-1.
Esta edición de la Eurocopa quedaría en manos de Alemania Federal. A finales de la década podemos destacar la contundente victoria por 5-0 al Real Madrid por semifinales de la UEFA Champions League, partido donde Butragueño y Sánchez nada pudieron hacer contra la aplanadora de Sacchi. Ese mismo año, Milan terminó consagrándose por tercera vez campeón de la Copa Europea de Campeones. La última remodelación de San Siro fue en preparación del Mundial de Italia 90. La administración municipal de Milán decidió proceder con la remodelación de San Siro después de que rechazaron la idea de construir un nuevo estadio, debido a los altos costos y el limitado tiempo disponible. La incorporación de un tercer anillo de gradas y el techo fue diseñado por el arquitecto Ragazzi y el arquitecto Hofer y el ingeniero Finisi. El nuevo nivel creado sigue el curso del anillo anterior, del segundo anillo, y están sostenidos por una estructura independiente. El tercer anillo se sienta sobre 11 grandes torres cilíndricas de hormigón armado y el acceso al mismo se realiza mediante escaleras helicoidales. Las torres y la entrada única contribuyen al aspecto dinámico del estadio actual. Las 4 torres angulares tienen 51 metros de altura e irrumpen la continuidad del nivel superior de gradas para sostener las vigas principales del soporte del techo. Estas vigas metálicas son de color rojo, se extienden a lo largo del perímetro del estadio y tienen una estructura rectangular. El partido inaugural en el nuevo San Siro fue la vuelta de la Copa Italia el 25 de abril de 1990 entre Milan y Juventus, partido que termina con derrota rosonera luego de haber empatado en Turín. Estaba todo listo para recibir la máxima competición de fútbol en Italia. El primer partido que vio San Siro en el Mundial fue una de las grandes sorpresas del fútbol. Se enfrentaba la poderosísima selección albiceleste de Maradona, Canilla y compañía contra el humilde Camerún. Los de Bilardo terminan perdiendo este partido con gol de François Oman Villic. Luego de este partido pasó a ser la casa de Alemania Federal, en el que disputaron 5 encuentros y solo pudieron empatar 1. Le ganaron 4-0 a Yugoslavia. Le ganaron 5-1 a Emiratos Árabes. Empataron 1-1 con Colombia, siendo los cafeteros la única selección capaz de robarle puntos a Alemania Federal. En octavos de final vencen a Holanda por 2-1 y en cuartos de final vencen a Checoslovaquia por la cuenta mínima. Todo esto realizado en la cancha de San Siro. Pero no solo eventos deportivos han visto la luz en el mítico estadio San Siro, también conciertos, peleas de boxeo, etc. Dentro de los que podemos destacar, el 27 de junio de 1980, Bob Marley realiza su único concierto en Italia, con un San Siro con más de 100.000 personas que fueron a verlo. También podemos decir de que el San Siro tiene el récord de mayor participación de un combate de boxeo a nivel europeo, cuando cerca de 55.000 espectadores vieron el combate válido por el título mundial entre Dulio Loy y Carlos Ortiz en 1960. Dentro de otros conciertos que podemos decir, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Vasco Rossi, siendo el artista que más se ha presentado a San Siro, con más de 12 apariciones, U2, Robbie Williams, Laura Pausini, la querida Laura Pausini por todos los razoneros, Depeche Mode, Madonna, Muse, Bon Jovi, Pearl Jam, Rihanna, Coldplay en 2017. En la edición 46 de la final de la UEFA Champions League en el 2001 se enfrentaron en el césped de San Siro el 23 de mayo el Bayern Múnich de Oliver Kahn y Salihamidzic versus el Valencia de Canizares, Ayala y Aimar. El partido termina con un empate a los 120 minutos, por lo que se define con tanda de penaltis, donde finalmente se impone el cuadro bávaro con un resultado de 5-4, lo que significa levantar su cuarta orejona. Nueva década, comienza el 2011. El club comienza a tener muchos lesionados. El estado del césped de San Siro estaba en pésimas condiciones, hecho que dio notar en un partido por cuartos de final de la UEFA Champions League el 28 de marzo del 2012, donde Dani Alves, del Barcelona, califica de un patatal en la cancha de San Siro. Y el club blaugrana presenta una queja formal a la UEFA por el estado del césped, desde la instalación del tercer anillo y el techo. El pasto ha tenido poca iluminación, sumado a que se juegan toda la semana, ya sea siendo local el Inter o el Milan, sumado al aumento de actividades como conciertos, etc., hace cada vez más difícil la mantención del pasto del estadio.
Es así como la dirigencia del Milan e Inter optan por un cambio radical. Finalmente, las directivas de Milan e Inter deciden trabajar con la empresa holandesa Deso Sport System para instalar su sistema Deso Grassmaster, parte de su High-Tech System. El sistema híbrido consiste en un campo de césped 100% natural, en el que se inyectan fibras artificiales a 20 centímetros de profundidad cada 2 centímetros de largo. Esto da como resultado aproximadamente 20 millones de fibras artificiales que refuerzan el campo de césped natural. El sistema ofrece estabilidad, refuerzo y asegurando una superficie uniforme y en perfecto estado en todo momento. Gracias a las fibras artificiales protectoras, el césped natural puede recuperarse más rápido, lo que será un beneficio importante para San Siro. El 28 de mayo de 2016 se vive un derbi madrilista en San Siro. Se enfrenta el Atlético Madrid, que llegaba luego de eliminar con gol de visitante al coloso alemán Bayern Múnich, su rival, el Real Madrid, que llegaba luego de eliminar un complicado Manchester City. La final también termina en empate a un gol, con goles de Ramos en el 15 y Carrasco en el 79. Todo se define en tanda de penaltis, donde el Real Madrid hace una tanda impecable y por el lado del Atleti falla Juanfran dándole su 11º título al cuadro merengue. El próximo desafío que viene para el mítico estadio San Siro es recibir los Juegos Olímpicos de Invierno el 2026, del que será sede Milán. ¿Albergará este evento para celebrar el centenario de su construcción o veremos un nuevo estadio? Ahora el estadio va a ver un nuevo capítulo en su historia, uno más radical, uno más importante. En julio del 2018, Elliott Fund toma el control de la sociedad luego de la situación china. Y el mensaje es claro: llevar al Milan al sitio que merece en lo más alto de la esfera del fútbol. Para ello, hay muchas cosas para hablar, pero nos vamos a referir en lo que concierne a un nuevo estadio. La administración pone como objetivo la creación de un nuevo estadio para el club en abril del 2019. Se manejan dos hipótesis: refaccionar San Siro o construir un estadio nuevo. El alcalde de la comuna de Milano, Giuseppe Della Sala, es enfático. Milan e Inter pueden modernizar San Siro, pero el estadio seguirá siendo de la comuna. No lo cederemos. Lo primero que se hizo entonces fue hacer un estudio de viabilidad de renovación del estadio. El informe fue categórico: mala visibilidad desde la parte alta del primer anillo. El segundo anillo no es accesible para personas con capacidades diferentes. Había que rehacer completamente el primer anillo y el tercer anillo debería ser demolido, para así poder bajar el techo y remodelar completamente el segundo anillo. Las obras demorarían 4 años en terminarse. Mientras tanto, los clubes milaneses deberían buscar una nueva casa las siguientes temporadas, lo que significaba hacer de local ya sea en Turín, Bérgamo, Verona o Génova, lo que significaba pérdidas cercanas a 115 millones de euros, producto que son estadios bajo los 30-35 mil espectadores, y había que desplazar el equipo y finalmente no llenar el estadio y pagar los costes correspondientes, con un gasto de construcción para la remodelación de San Siro de cercano a 550 millones de euros. Es septiembre cuando finalmente las sociedades deciden abrir el proceso de postulación para el diseño de un nuevo estadio, quedando como finalistas dos compañías, Populus y Manica. Populus presenta su proyecto llamado La Catedral. Se espera que el estadio recuerde la imagen de otros lugares emblemáticos como principalmente el Duomo de Milán y la Galería Vittorio Emanuele. Tanto los aficionados como los turistas deben ser atraídos a la zona con una arquitectura única, como ocurre con el antiguo San Siro. Aquí el hormigón en bruto se suaviza mediante una forma única de vigas y se suaviza con la adición de una fachada de vidrio casi transparente alrededor del nuevo estadio. Manica, por su parte, presenta su proyecto Los Anillos de Milán. Esta visión de un nuevo estadio enfatiza el vínculo único que existe entre el Milan y el Inter. Cada uno de los clubes está representado por uno de los dos anillos entrelazados que forman la estructura exterior. Están entrelazados entre sí por un lado y unidos por el otro. Los aros se iluminarán con los colores de cada equipo en la noche del derby, mientras en otras ocasiones ambos tomarán el color del club que se encuentra jugando como anfitrión local.
Hay que destacar que la construcción del estadio no afectará el desarrollo de la temporada, porque la construcción será en una zona adyacente al actual San Siro. El proyecto contempla duplicar las áreas verdes y transformar todo el barrio, todo el sector en un polo de actividades gratuitas al aire libre, así como también zonas de atracción turística, con pistas de patinaje, ciclovías, canchas de running, zonas de esparcimiento, muros de escalada, así como actividades pagadas como museos, restaurantes, oficinas, etc. Todo indica de que San Siro no vivirá para cumplir sus 100 años. No podrá ser un estadio centenario. El proyecto de estadio nuevo avanza a pasos agigantados. Solo hace unos días se declaró de que la primera piedra fuera puesta a principios del siguiente año. ¿Qué opinan, rosoneros? ¿Les gustó la historia? ¿Faltó algo? ¿Quieren aportar algo? Escriben en los comentarios. Pero antes, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita para más contenido. Estamos preparando muchas más sorpresas en el canal. Espero que nos apoyes compartiendo y dándole like a esta publicación si te gustó. Cualquier cosa, síguenos en nuestras redes sociales para que estés atento a la votación del que será el siguiente capítulo. No te lo pierdas. El próximo tema lo puedes elegir tú. Un abrazo, amigos, y Forza Milán.